Don Jesús Castaño cría a Fidel, Carlos y Vicente con valores católicos y conservadores. Fidel incursiona en el contrabando y el narcotráfico. Vienen los lujos, los vinos franceses y el gusto por el arte. Fidel era todo un gentleman. Él era de habanos, de coñac. Don Jesús es secuestrado y asesinado por la guerrilla. Los Castaño juran vengarse. La pulsión de la violencia y la pulsión del arte son las mismas. Los hermanos organizan a ganaderos, comerciantes y militares para enfrentar a la guerrilla. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Aniquila a tu enemigo de la forma que sea, si tengas que hacer pactos con el diablo. La Casa Castaño perpetra miles de masacres y asesinatos en su guerra. Fidel muere y Carlos asume el mando. Usted piensa que está liberando a Colombia, pero el mundo lo está viendo como un criminal. Financiados por el narcotráfico, los Castaño expanden un ejército de más de 15.000 hombres. No midieron las consecuencias en la medida que ellos dejaban que los narcotraficantes cogieran demasiado poder en las autodefensas. En la cúspide de su poder, los hermanos se enfrentan y como Caín y Abel, uno mata al otro. Esta es su historia. A finales de los años 70, surge con fuerza el tráfico de cocaína desde América del Sur hacia Europa y los Estados Unidos. 80% de la coca que se consume en el mundo es sembrada o procesada en Colombia. Buena parte de esta sale por las playas del departamento de Córdoba y la región de Urabá en Antioquia. Para ningún colombiano es un secreto que Urabá ha sido un círculo permanente de violencia. Ese hálito de violencia que se da aquí también va muy ligado a su posición estratégica para sacar la coca hacia el exterior. Muchas familias víctimas que viven en la zona costanera manifiestan que tenían que dormirse a las 5 de la tarde, porque después de 5 hasta un niño que estuviese en la calle era asesinado. Y luego de esas horas comenzaban a transitar camionetas con esa sustancia hacia el mar, ¿no? Hacia los puertos. En Medellín, capital del departamento de Antioquia y la segunda ciudad más grande de Colombia, se instalan los grandes capos de la droga. Jefes de un negocio de $3.000 millones al año. Medellín tiene como un quiebre en su historia por el fenómeno masivo de narcotráfico, especialmente de cocaína, asociado internacionalmente a la imagen de Pablo Escobar. En ese mismo periodo, como un personaje más secundario de toda esta historia, aparece Fidel Castaño. Fidel Castaño es una muestra de ese tipo de personajes que surgieron alrededor de una serie de negocios ilegales, llámense contrabando de esmeraldas, llámese los primeros vuelos que se hicieron de importación de pasta de coca desde Bolivia y Perú hacia Colombia para refinarla acá. Fidel Castaño, el mayor de 12 hermanos, regresa a su natal Amalfi, en Antioquia, después de varios años de haber peleado con su padre. Gracias a sus negocios, Fidel ahora viene con dinero y gustos sofisticados. Hubo un par de galerías que se dedicaron a contactar a los mafiosos, a los narcotraficantes, a los paramilitares con el arte. Yo creo que ninguno, a excepción de Fidel Castaño, logró entender el valor del arte. Y dicen que fue un mercader de arte muy importante en Europa. Fidel Castaño compra también tierra en el campo, donde el gobierno colombiano hace poca presencia y las guerrillas marxistas imparten su ley. En Córdoba y Urabá, la guerrilla más fuerte es el Ejército Popular de Liberación, EPL. Nosotros teníamos una franja política que llamaba el Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, y estaba el aparato militar que era el EPL. Inspirados en Mao Zedong, promueven la guerra campesina. Se fueron mezclando con la población campesina. En el día trabajaban, en la noche salían a hacer sus fechorías. Mi papá fue de las primeras víctimas y comenzaron a sembrar el terror. En los años 80, la guerrilla cobraba las extorsiones y los secuestros los cobraba en el mismo Café Tosca. Allá citaban a uno para llevar la plata y a uno iba como un corderito allá a arreglar con ellos, porque la ley no operaba. Algunos ganaderos
comenzaron a reaccionar porque sus bienes se venían abajo y no tenían ni siquiera acceso a sus fincas. Entonces hubo una desvalorización de la tierra rural importante, entonces eso ofreció oportunidades a distintos grupos que estaban acumulando capital en negocios ilegales de invertir en tierra rural. Convertido en un gran terrateniente de la región de Córdoba, Fidel Castaño es víctima de otra guerrilla marxista. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, secuestran a Jesús Castaño, su padre. Los guerrilleros hacen que Fidel pague 2 veces el rescate para luego asesinarlo. Fidel Castaño jura venganza. Fidel Castaño se volvió un hombre cuya esencia y la existencia misma parecía dedicada a la lucha contra las guerrillas. Comenzaron a organizar a los ganaderos y por lo tanto comenzaron a pedir cuotas o más aún, los ganaderos libremente comenzaron a aportar para poder defenderse. En su hacienda de Las Tangas, Fidel Castaño organiza un grupo de 30 campesinos armados para defenderse de las guerrillas marxistas. Se les conoce como los tangueros. Fidel era catalogado el Rambo colombiano. Le peleaba a cualquier grupo, fuera él solo, fuera como fuera, él se metía a pelear. Y ahí fue donde él se ganó el apodo de Rambo. Ante la impotencia del gobierno colombiano para combatir a la guerrilla, la sed de venganza convierte a Fidel Castaño en líder de los primeros grupos de autodefensa o paramilitares. Y las autodefensas comenzaron a atacar los puntos principales dominados por la guerrilla. De allí entonces vinieron los asesinatos, vinieron las masacres, los desplazamientos. Paralelo a esto, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y varios narcotraficantes colombianos atacan también a la guerrilla. Fundan el MAS, Muerte a Secuestradores. Uno de los sicarios reclutados por Escobar es el menor de los Castaño, Carlos. Bueno, a Carlos lo conocí en septiembre de 1987. En la primera cita que tuvimos, yo la pasé muy bien. El tipo resultó ser muy culto, muy caballeroso, tenía un sentido del humor bien bueno. Carlos, cuando las cosas no se hacían a su modo, empezaba a exasperarse y a gritar. En cambio, Fidel era un tipo tranquilo, pausado. Esperaba que Carlos como que se le bajara la temperatura. Y ahí sí le decía, las cosas son así, por esto y esto. Mientras viven una vida de lujos en Medellín, en el campo, los dos hermanos se dedican a exterminar a la guerrilla. Aquí no hubo nunca combates. Lo que hicieron los paramilitares fue matar a quienes ellos creían eran aliados de la guerrilla. En el caso de las FARC, responsables del secuestro de don Jesús Castaño, los hermanos declaran la guerra a la Unión Patriótica, UP, partido político con el que la guerrilla marxista busca llegar al poder por la vía electoral. El surgimiento de la familia Castaño fue la masacre de Segovia, donde asesinaron aproximadamente unas 45, 46 personas, como en una retaliación, en un castigo contra la población, porque habían votado Unión Patriótica y habían elegido un alcalde de la Unión Patriótica. Los Castaño se proclaman admiradores de los métodos de defensa del pueblo judío. Asisten a un curso de entrenamiento que organiza el cartel de Medellín, dictado por el mercenario israelí Yair Klein. Rodríguez Gacha fue el primero que inició la guerra contra los de la UP. Trajo a un mercenario israelita para que les enseñara las técnicas de aniquilamiento en zonas urbanas. La Procuraduría de la época abre los primeros procesos por las matanzas paramilitares. Finales de la década del 80, siendo procurador general, lo que llaman el establecimiento no está de acuerdo con que se adelantaran esas investigaciones. Casi que decían que uno estaba limitando a personas que combatían la guerrilla. Ellos comenzaron en una lucha ventajosa contra la guerrilla porque ellos no experimentaban la persecución del ejército, del gobierno. Gracias a esa gente nosotros pudimos volver a la finca y pudimos trabajar y recuperar lo que teníamos y la región quedó prácticamente limpia.
Rápido combatiente, rápido combatiente. Entrenados por mercenarios israelíes a comienzos de los 90, Fidel y Carlos Castaño son símbolo de la lucha contra las guerrillas en la región de Córdoba y Urabá, al norte de Colombia. Ellos introdujeron una serie de innovaciones, entre comillas, sobre cómo contener a la guerrilla o tratar de hacer que retrocediera. Dos modalidades fueron las masacres y el asesinato selectivo. Sus éxitos militares comenzaron también a generar confianza. Diríamos que se normalizó un poco todo el comercio ganadero y los demás comercios. En 1991, el Ejército Popular de Liberación, EPL, se desmoviliza, deja las armas. En un gesto recíproco, la Casa Castaño desmoviliza 300 paramilitares y entrega 500 fusiles. Fidel Castaño crea la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpascor, y reparte 15.000 hectáreas de tierra que había usurpado durante la guerra. Funpascor es un proyecto auspiciado por las autodefensas que busca reconciliar con esa sociedad civil que ellos golpearon. Tratan como de enmendar los graves errores que habían cometido con homicidios, violaciones, etc. Por otro lado, el capo de capos, Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, negocia con el gobierno colombiano para no ser extraditado a Estados Unidos. Es recluido en una prisión hecha a su medida, la cárcel de la Catedral, donde vive rodeado de lujos y maneja los hilos de su negocio. Desde el surgimiento como capo, siempre asesinó a su gente cercana y a sus amigos para quedarse con sus riquezas y sus propiedades y ratificar su hegemonía. Estando en la Catedral, Escobar asesina a martillazos a sus antiguos socios, los Galeano. Ya en malos términos con Fidel y Carlos Castaño, Pablo Escobar envía 2 kilos de coca en un barco de propiedad de Vicente Castaño para hacerlo caer ante las autoridades. Los hermanos tienen un nuevo enemigo declarado. Al que Escobar daba la orden de matarlo no tenía mucho chance de sobrevivir. Y ellos sabían que de la única forma que iban a sobrevivir era armando un grupo y contraatacando a Escobar. Ese grupo fue llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Cuando el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar balas, es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacerlos entrar a razón. Ante su posible traslado a una prisión militar, Escobar escapa de la Catedral. Los Castaños saben que la guerra no tiene reversa. Y se reúnen en Medellín con un agente de la DEA que les explica que ellos vienen por parte del gobierno y que ellos quieren atrapar a Pablo. Fidel y Carlos Castaño, junto con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, antiguo jefe militar del cartel de Medellín, se convierten en líderes de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Me tocó vivir el proceso de toda esa pelea y esos conflictos con Pablo Escobar. Eso fue un proceso muy doloroso para él, porque durante ese tiempo perdió un hermano, perdió una hermana, le mataron a muchos amigos, a muchos de sus escoltas. Después de 14 meses de persecución, Escobar cae abatido en diciembre de 1993. Empieza entonces una puja por controlar la organización que el capo deja. Sectores de narcotráfico estaban creando un corredor desde Magdalena Medio hasta Urabá, que servía para transportar droga del sur del país y para la importación de los insumos para la refinación de la hoja de coca. Habiendo derrotado a Escobar, los hermanos Castaño vuelven a Córdoba y Urabá, dispuestos a recuperar las tierras que habían entregado durante la desmovilización. Amenazan a campesinos y les ofrecen menos de $500 para que salgan de la zona. Los señores de Funpascor comienzan a ofrecerles $1 millón para quien devolviera las escrituras y devolviera las tierras. Mientras los Castaños se toman a sangre y fuego varias zonas estratégicas de Urabá, Francisco Caraballo, comandante del Ejército Popular de Liberación, EPL, que continúa en armas, hace un pacto con la guerrilla de las FARC para castigar a los desmovilizados y entrar a ocupar los territorios que el EPL ha abandonado. Caraballo le plantea a las FARC la necesidad de una ofensiva contra nosotros, con quienes habíamos hecho el pacto y la desmovilización. En marzo de 1994, las FARC llegan al barrio La Chinita y matan a 32 personas, incluyendo a niños y mujeres. No solamente fue La Chinita, fueron infinidades de masacres donde caían de lado y lado, porque el Estado no impidió en ningún momento esa forma en que se fueron enfrentando y más bien poco a poco fue el paramilitarismo dándole oxígeno a algunos desmovilizados
para que se integraran a ellos y sobre esa base apoyarse para enfrentar a las FARC. La Casa Castaño crea una escuela donde los exguerrilleros del EPL se convierten en paramilitares. Si un desmovilizado está en su casa y llegan y le asesinan sus hijos o le asesinan su madre porque no lo encuentran a él, yo creo que es muy difícil uno decir cuál será la reacción que toma. Los Castaño fortalecen su organización y se constituyen en las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, pero circunstancias confusas dan un giro radical a la historia de los hermanos. La versión que yo tengo es que se encontró efectivamente con un muchacho desmovilizado. Y hubo como una discusión, se conocían y el muchacho sacó y le pegó un tiro. No fue en combate, eso no fue cierto, no hubo ningún combate. Fidel muere en 1994. Carlos esconde la muerte de su hermano y llega incluso a dar una entrevista en su nombre. Me imagino que de pronto Carlos pensó que si contaba que Fidel estaba muerto, pues ya se iba a acabar ese mito, ya se iba a acabar esa leyenda, esa creencia que todo el mundo lo veía como un salvador porque combatía la guerrilla. Carlos era bien explosivo, pero a partir de la muerte de Fidel se volvió peor. Por todo se enojaba, un temperamento totalmente irascible, comenzó a beber mucho. Mucho. Y el odio tan horrible que sentía por sus enemigos se incrementó hasta, creo que al tope máximo. Que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista. Hoy en día digo, vamos a guerrearla, vamos a pelearla. A mediados de los 90, la Casa Castaño lleva más de una década metida en la guerra contra las guerrillas y contra el capo Pablo Escobar. Fidel Castaño es asesinado. A los 29 años, Carlos, su hermano menor, asume el mando del grupo de autodefensa. La autodefensa está para defenderse y para defender el interés de las personas honestas en Colombia, no solamente de la guerrilla, sino también de algunos personajes apátridas que se les olvida que aquí hay una nación que defender. ¡Alumbro! ¡Ahora! Después de la muerte de Fidel, los viajes de Carlos se hicieron larguísimos, más frecuentes. También pasaba mucho tiempo metido en el monte combatiendo. Cuando a mí me dijeron que venía trasladado como comandante de la Brigada 17 de Urabá, créanme que sentí escalofrío, porque para nadie es un secreto que Urabá tiene mucha historia de violencia y de sangre. En 1995, en la zona que hoy cubre el General Giraldo, una vez más, la Casa Castaño hace contactos con campesinos que buscan enfrentar esta nueva ofensiva de la guerrilla de las FARC en la zona. Yo entro a las autodefensas de Córdoba y Urabá a finales de 1995. Le expresamos aquella necesidad que nos surgía de que alguien nos ayudara, nos respaldara o nos defendiera de la guerrilla. Rodrigo Doblecero, amigo íntimo de Carlos Castaño y capitán retirado del ejército, es el encargado de formar nuevos combatientes para la SACU en la escuela de la 35. La 35 era una finca que era de propiedad de los Castaños, ahí era donde pernoctaba de manera casi permanente el señor Doblecero, y ahí estábamos, el eje central de entrenamiento de la autodefensa estaba ahí en la 35. Yo llego, pues me acuesto aquí en una cama y al lado mío se acuesta Doblecero. Se acostó con el camuflado puesto, con el fusil aquí, con un pie en el piso y el otro pie encima de la cama. Y yo le dije al otro día por la mañana que porque había dormido así, y me respondió que era que el que tiene enemigos no duerme. Carlos y Doblecero entran en contacto también con ganaderos de la región de Córdoba y Urabá, que han formado pequeños ejércitos para defender sus fincas de la guerrilla. Uno de los más notorios es Salvatore Mancuso. A raíz de la desaparición de Fidel y que Carlos asume la comandancia de sus autodefensas y de la alianza que hacen con Salvatore Mancuso para la creación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, el mismo Carlos es el que le pide a Vicente que lo acompañe. En 1995, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Ernesto Samper, autoriza a las cooperativas de seguridad convivir. Por medio de ellas, comerciantes y ganaderos monitorean la seguridad de las regiones en colaboración con las fuerzas militares. Sectores económicos en las regiones que empezaron a colaborar más cercanamente fueron personas muy unidas, muy ligadas con el narcotráfico. Entonces era una cosa paradójica porque delincuentes en colaboración con fuerzas militares y fuerzas de policía creando orden y seguridad en distintas regiones del país. Yo era
suboficial del ejército. Nosotros nos decían, usted va a patrullar con unos primos, que en ese tiempo le decíamos los primos, a los de las AUC, y nosotros salíamos 100 soldados y ellos iban 50, 60 paramilitares a recuperar zonas. Paramilitares entraban a la Brigada 17 uniformados y armados y nunca se les dijo nada. Yo llego destinado como segundo comandante de la Brigada 17, su sede es Carepa, en junio del 95. Las FARC estaban siendo desplazadas o su influencia estaba siendo disputada a sangre y fuego por los paramilitares liderados por Castaño. La gran mayoría de los oficiales y suboficiales no veían lo que estaba viendo yo, y era que ese no ver a los paramilitares como un factor deslegitimador y un factor de violencia muy peligroso le quitaba fuerza, verdadera fuerza al ejército. El llamado bloque bananero, conformado por la Casa Castaño, cobra la vida de más de 8.000 personas y recibe financiación de las grandes multinacionales del banano. Chiquita Brand, empresas, la empresa norteamericana, han confesado ya ellos ante la justicia norteamericana que daban 3 centavos de dólar por caja exportada. Pues estamos hablando de 13.5 millones de dólares. En 1997, Human Rights Watch denuncia que algunas Convivir son manejadas por paramilitares. Varias licencias son revocadas. Han habido muchas indicaciones por algunas violaciones a los derechos humanos por parte de algunos de nuestros hombres. Eso no hay que ocultarlo. Yo creo que hay momentos en la guerra en que el poder del fusil se impone sobre las ideas, desafortunadamente. Además de Urabá, cientos de grupos de autodefensa se han conformado a lo largo y ancho de Colombia. Carlos y Vicente Castaño planean su siguiente estrategia. Carlos Castaño en el 96 me contó de que tenía un proyecto ambicioso y era convocar a todos los demás grupos de autodefensa de todo el país para ver si se conformaba un grupo nacional que se llamaría Autodefensas Unidas de Colombia. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las Autodefensas Unidas de Colombia, por Colombia. Después de una violenta ofensiva paramilitar en Córdoba y Urabá, en 1997, los hermanos Carlos y Vicente Castaño conforman las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Deciden incursionar en el sur de Colombia, fortín de las FARC. Su primer objetivo, la población de Mapiripán. 140 paramilitares parten en 2 aviones desde la región de Urabá. Miembros de las fuerzas militares y autoridades aeronáuticas se encargan de encubrirlos. La impunidad da pie a una de las masacres más aterradoras de los últimos años en Colombia. A través de la masacre que se hizo en Mapiripán, lo que se buscaba era, en la guerrilla y sus colaboradores, aterrorizarlos de tal manera que el que estuviera por ahí cerquita y fuera colaborador de guerrilla, tuviera que irse de la región de una vez. La masacre comienza el 15 de julio de 1997. Y durante 5 días, los paramilitares imponen el terror. Más de 50 personas son asesinadas con crueldad y sevicia. Para la fecha, Gómez Méndez es ahora fiscal general de la nación. Y yo comienzo a pedir al ejército ayuda para que los fiscales pudieran penetrar. Y pasaban los días y la ayuda no llegaba. Hasta que yo llamé al presidente Samper y le dije: están obstaculizando la investigación. Mapiripán lanza la escena nacional a los hermanos Castaño. Y empezaron a recibir llamados de grupos de ganaderos, grupos de comerciantes en distintas regiones del país que estaban siendo amenazados por extorsión, por secuestro de la guerrilla. Los comandantes acumulan tierra por toda Colombia al convertirse en dueños de los territorios que liberan de la guerrilla. Vicente, escuché decir algún día que era la persona que tenía más tierra en este país, y escuché decir que tenía alrededor de 1.500 fincas. Toda la tierra obviamente no era bien adquirida, pero era el fruto de una guerra. Así se llama eso, botín de guerra. Las zonas retomadas por las AUC cuentan con laboratorios y cultivos de coca que antes manejaba la guerrilla. Es entonces cuando narcotraficantes empiezan a comprar franquicias paramilitares. Compraba la gente a 25 millones de pesos cada hombre armado y equipado, y compraba la zona donde estaba. Por 25 millones de pesos por hombre,
unos $15.000 de la época, Vicente Castaño vende franquicias. Decenas de narcotraficantes se convierten en comandantes de bloques paramilitares. El negocio enriquece a las AUC, pero afecta la unidad de la organización. Carlos Castaño, por su parte, sale a la luz pública. Un día en El Colombiano, en la carta del lector, aparece una nota firmada por Castaño, un correo muy chiquitito, ¿no? Donde él decía algo así como que él escucha que acusan a las autodefensas de crímenes horrendos. Entonces él pone una dirección de correo y dice que si alguien le demuestra que eso realmente es así, él dice algo así como que estoy dispuesto a renunciar, a dejar todo, a dedicarme a otra cosa. Y yo le mandé un email. Y la pregunta básica era esta: señor Castaño, ¿usted no mide el costo humanitario de las acciones que hacen? Carlos Castaño lanza una campaña mediática que incluye entrevistas a canales de televisión y a medios impresos, el lanzamiento de su página de internet colombialibre.org e incluso la publicación de su biografía autorizada. Aunque la gente pensaba que el jefe máximo era Carlos Castaño, que era el que daba la cara al país, pero el verdadero jefe de la autodefensa era Vicente Castaño. Después de decenas de correos electrónicos, Carlos Castaño pide a Juan Rubini, profesor de geopolítica venido de Argentina, una sesión personal. Cuando me ve entrar, avanza hacia mí y me extiende la mano. Me dice, es el profesor Rubini, es un hombre de la academia, y nos va a explicar cómo ven desde el exterior la guerra en Colombia, el conflicto en Colombia. Bueno. Entonces él de alguna forma quería entender el mundo para que el mundo lo entendiera a él, pero el mundo no daba ningún paso para él entenderlo. El presidente Pastrana fracasa en su intento de paz con la guerrilla de las FARC. Carlos Castaño se reafirma en su posición de derrotar a la guerrilla con las armas. Si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Colombia se prepara para nuevas elecciones y con bloques paramilitares controlando más de la mitad del país, la Casa Castaño decide extender su influencia a la política. Llegaron las elecciones y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a consolidar esta influencia territorial militar que tenemos? ¿Cómo vamos a consolidar esto en términos institucionales políticos? Ya hubo zonas donde determinado partido no podía entrar, donde nombraban a los alcaldes propuestos por las autodefensas. Comenzaron las campañas para el Congreso de la República 2002-2006. Y fue así entonces cuando tuve el primer contacto directo con un jefe de las autodefensas, conocí a Ernesto Báez. Le decía a los campesinos que tenían que estar atentos a los presupuestos municipales, que las regiones donde ellos tenían dominio político y militar tenían que ser regiones muy ordenadas, y la gente se apasionaba con vivas y aplausos. Saqué una libretica que tenía en un bolsillo de un pantalón y dije, esta es mi plataforma para lanzarme al Congreso. A punta de masacres y violaciones a los derechos humanos, en menos de 10 años, Carlos y Vicente Castaño han sacado a la guerrilla de regiones que dominaron por años. Su objetivo ahora es tomarse el Congreso de Colombia. Así es que en el momento en que el gobierno colombiano considere conveniente que debemos escucharlo y que nos escuchen, ahí estamos prestos a eso. En el año 2002, Carlos y Vicente Castaño, al igual que decenas de comandantes paramilitares, han hecho alianzas con políticos de varias regiones para llevar su poder armado al Congreso de Colombia. Comienza la etapa de la parapolítica. Llego yo al Congreso de la República, a mi posesión, el 20 de julio del 2002. Y con muchas suspicacias de muchos políticos que sabían que de algún modo Rocío Arias encarnaba ese pensamiento político de las autodefensas, decían, bueno, llegó una para acá al Congreso. Igual que Rocío Arias, más de 40% de los senadores y representantes del Congreso de Colombia tienen vínculos con las AUC. A la presidencia llega Álvaro Uribe Vélez, quien fuera gobernador de Antioquia durante la llamada pacificación de Urabá. Algunos jefes, sobre todo Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, habían manifestado el deseo de entrar en diálogos con el gobierno de cara a una desmovilización. El presidente Uribe, con su seguridad democrática, había tomado las riendas del país y que ellos estaban convencidos que iba realmente a buscar solucionar este problema de la guerrilla. Las autodefensas en Colombia somos un caso excepcional de antisubversión civil en Latinoamérica. En el 2001,
Carlos Castaño se casa con una joven perteneciente a una conocida familia de Córdoba, Kenia Gómez. Decidido a empezar una nueva vida, el 17 de octubre de 2002, Carlos Castaño lanza un comunicado a los jefes paramilitares. Es hora de que las AUC negocien una desmovilización con el gobierno de Colombia. Yo llegué al Congreso de la República, quiero entrar a la Comisión de Paz porque yo voy a promover, voy a lograr que haya un acercamiento entre la Organización Armada y Legal Autodefensa y entre el Gobierno Nacional. El presidente Álvaro Uribe designa a Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, como negociador por el gobierno. Se inauguran los diálogos de Ralito en la pequeña población de Córdoba, fortín de las AUC. 925 miembros de las históricas autodefensas de Córdoba dejan hoy las armas. Quien logra unificar el proyecto paramilitar en un bloque sólido, incluso con clara opción de incidir por la vía institucional y democrática en el país, es Ralito. Hoy venimos 30 congresistas a conversar con ustedes, conocerlo, con toda la sinceridad. ¿Cuál es el pensamiento que tienen ustedes con respecto al gobierno? En Ralito es donde se unifican, y se unifican alrededor de los grandes capos del paramilitarismo. Los capos del narcotráfico que han comprado franquicias paramilitares son ahora miembros del Estado Mayor Negociador. Carlos Castaño era uno de los que decía que primero se tenía que llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, como prediciendo una futura y posible extradición de todos los jefes paras. Si hay sensatez por parte del gobierno norteamericano y el gobierno colombiano, y si los narcos todos quieren irse en desfile hacia Norteamérica a rendir cuentas, que lo reciban allá. Todos los que se volcaran al narcotráfico iban a ser pedidos por Estados Unidos. Y todos los demás que no se hubieran sumado al narcotráfico a la Corte Penal Internacional. Entonces no había salida para la autodefensa. En Ralito, Castaño pone a prueba las lealtades de los comandantes de los distintos bloques paramilitares. Él sentía que había un grupo de comandantes que siempre fue muy fiel a él, ¿no es cierto? Doble Cero era uno de ellos, pero había otros también. A los otros no es que no los viera como autodefensas, pero los veía como que estaban demasiado presionados por quienes ponían el dinero. Efectivamente, uno percibía en ellos una gran desconfianza. O sea, no todos tenían claro la decisión de desmovilizarse. Y creo que no todos querían. Porque lo cierto es que hoy entregamos las armas, pero el pensamiento y las ideas no se desmovilizarán jamás. A medida que avanzan las negociaciones, la tensión entre Carlos Castaño y los comandantes influenciados por el narcotráfico aumentan. Carlos hace un intento por sacarlos del proceso con el gobierno. Carlos Castaño no compartió que se dieran unas negociaciones donde estuvieran algunos jefes paramilitares. Castaño dijo, si vamos a negociar, negociamos, pero sin esa gente. A los problemas con la organización se suma el nacimiento de su hija con un desorden genético conocido como el cri du chat, o maullido de gato. Él ya no quería hablar del proceso, estaba totalmente dedicado a investigar en internet, me llegaron a mí algunas cosas y yo lo ayudaba a buscar genetistas en el mundo por internet, a ver ese cri du chat que era. Con Carlos Castaño debilitado, los comandantes que responden a los intereses del narcotráfico se reúnen con Doble Cero, que se niega a entrar en una negociación. Cuando le proponen a Doble Cero que se desmovilice, que ellos habían hablado ya con todos los comandantes y que habían llegado a la conclusión de que iban a negociar con el Estado. Desde el primer momento que le dijeron eso, él siempre respondió que no. Él dijo que él, mientras existiera la guerrilla, él peleaba. Yo no me voy a desmovilizar porque es que ellos lo que quieren es legalizar sus arcas. Ante la negativa de Doble Cero, el Estado Mayor de las AUC decide exterminar al bloque Metro que él comanda. En cabeza de la operación está Don Berna, antiguo aliado de Carlos y Fidel en Los Pepes. En estos momentos las AUC están lanzando una ofensiva final. Pareciera que algún plazo se les está acabando, pareciera que tuvieran el tiempo contado. Se hablaban por radio y le decían al comandante militar de Doble Cero, señor, yo estoy aquí al frente, a mí me da mucha berraquera esto, pero yo estoy recibiendo órdenes. Eran los mismos amigos que se estaban matando y se hablaban pues por el radio y se pedían permiso para recoger los muertos que quedaban porque la matazón fue impresionante. Don Berna y otros jefes paramilitares le cierran además las puertas a Carlos dentro de la negociación.
Nosotros entramos en la negociación si Carlos Castaño sale. Y efectivamente salió y se conformó el Estado Mayor Negociador y ahí no estaba Carlos Castaño. Desesperado, Carlos le escribe a su hermano para que las AUC no pierdan el norte en su lucha contra la guerrilla. Los narcotraficantes envían un cargamento con droga marcado con el nombre de Vicente Castaño y hacen que éste caiga ante las autoridades para inculparlo por narcotráfico. Ahora lo tienen de su lado. Vicente le da la espalda a Carlos. Rodrigo Doblecero es derrotado y huye a Panamá. Carlos Castaño se recluye en el Urabá, pero los dos amigos mantienen comunicación. Rodrigo Doblecero logra tener un infiltrado que estaba al pie de Vicente Castaño, que era el jefe de seguridad. Entonces, la idea que tenían ellos era, cuando hicieran una reunión entre Vicente, Don Berna, y los que estuvieran de más eran ganancia, los asesinara. El atentado planeado por Carlos y por Doblecero prende las alarmas de Vicente. Don Berna y el resto de los jefes paramilitares se reúnen y toman una decisión radical con respecto a Carlos Castaño. De esos mismos narcotraficantes que habían visto en él una palanca de negociación con el Estado, descubren que él, en su proceso de ruptura, está tan dispuesto a renunciar radicalmente a los narcotraficantes y al narcotráfico que deciden asesinarlo. Posiblemente desconociendo su suerte, Carlos continúa enfrentando a los narcos que se han tomado las AUC. Fue por eso que envió un comunicado, yo mismo lo leí allá en la mesa de negociación, donde él en unos puntos pues decía que por favor ninguno que tuviera vínculo con el narcotráfico directamente participara del proceso. El hecho es que después de leer ese comunicado, al día siguiente, Carlos Castaño fue asesinado. A sus 38 años, Carlos muere asesinado. Es que uno no se acostumbra a ver morir. No en un combate con la guerrilla de las FARC. Y si ocasionalmente fui su comandante guerrillero, seguramente lo vamos de baja. Ni a manos de sus enemigos. Mi papel era hacerles saber a los narcotraficantes que más temprano que tarde la lucha de la autodefensa tendrá que llegar al narcotráfico. Como Caín y Abel, es su hermano Vicente quien está detrás de su fin. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, controlan gran parte del Congreso de Colombia. Su líder natural, Carlos Castaño, ha sido asesinado por su propio hermano. Y capos del narcotráfico se hacen pasar por comandantes paramilitares para negociar con el gobierno. Yo mismo lancé un pronunciamiento muy serio, porque yo no sabía quién lo había matado. Me parecía muy sospechoso que después de un comunicado de esta naturaleza, él hubiese sido asesinado. El proceso entra en crisis, pero Rocío Arias y otros políticos cercanos a las AUC le plantean una propuesta al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Dijimos, esa es la propuesta, vamos a hablar con el comisionado de paz y vamos a proponerle al gobierno la importancia de que los jefes paras le den la cara al país. Finalmente se logró convencer a todos los jefes, la mayoría dijeron, vamos al Congreso de la República. El 31 de julio de 2004, Salvatore Mancuso asiste al Congreso de Colombia en compañía de otros jefes paramilitares. Piden penas no mayores de 8 años en cárceles agrícolas y se comprometen a reparar a las víctimas que afectaron. Es claro que los que actuamos en legítima defensa al servicio de la patria debemos tener un trato justo. El proceso avanza a regañadientes. Hubo momentos en que Salvatore Mancuso se levantó de la mesa, golpeándola. Hubo un momento en que a las 8 de la noche yo tuve que intervenir porque la decisión en labios de Ernesto Báez es que ellos se volvían al monte. En junio de 2005, Vicente Castaño da su primera entrevista. Después de soportar además silenciosamente la desaparición de los seres queridos, fui llamado por clamor familiar para tomar las riendas de unas autodefensas que tenían que ser reconstruidas. Además de reconocer su papel en la expansión de las AUC, afirma no haber matado a su hermano Carlos. Para él, su hermano menor está desaparecido. Vicente siempre fue un hombre extremadamente callado, un hombre supremamente inteligente. Él era un hombre muy comprometido con la negociación, era un hombre muy comprometido, pero un hombre con muchas dudas. Los restos de Carlos Castaño son encontrados en Valencia, Córdoba, cerca de una finca de su propiedad. Dijeron que habían encontrado unos restos
y que todo parecía indicar que eran los restos de Carlos. El corazón me dijo que sí, o sea, no sé. Así fue que me enteré. Vicente se desmoviliza oficialmente el mismo mes de septiembre, pero cuando el gobierno decide trasladar a 59 jefes paramilitares a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, cerca a Medellín, el último de los Castaño vuelve a la ilegalidad. Vicente decidió no entregarse. Me imagino que los jefes paras que se entregaron en Itagüí dijeron, bueno, este señor va a empezar a reorganizar una serie de fuerzas que están todavía, que no se desmovilizaron en las regiones, va a adquirir un poder impresionante y nos va a quitar toda base de negociación. Y me imagino que hicieron un pacto, decidieron asesinarlo. Vicente es el tercero de los Castaño que desaparece. Meses más tarde, uno de sus lugartenientes reconoce haber matado a Carlos por orden de Vicente. La revista Semana, apoyada en documentos secretos de jefes paramilitares, destapa el verdadero alcance de la parapolítica. Colombia observa aterrada cómo las autodefensas lograron tomarse el Estado. Decenas de políticos que pactaron con las AUC deben renunciar al Congreso y en muchos casos son encarcelados. Rocío Arias es una de las primeras. Yo empeñé mi vida, no cometí ningún ilícito, por el contrario, acerqué. Y hice posible que más de 40.000 hombres que portaban armas, que asesinaban, que delinquían, que se habían tomado una región, que habían creado un paraestado dentro de un estado permisivo, se desarmaran. Algunas multinacionales bananeras reconocen los aportes que hicieron a los grupos paramilitares, pero su castigo en nada contribuye a reparar el daño causado. Hicieron un acuerdo con la justicia norteamericana como si fuera un error administrativo, que se equivocaron, le dieron dinero a una organización ilegal, porque es que aquí hay más de 8.000 muertos en la región de Urabá, 8.000 víctimas que murieron con la financiación de lo que esas empresas hicieron. En mayo de 2008, el gobierno de Uribe extradita 14 comandantes paramilitares para ser juzgados por narcotráfico en Estados Unidos. Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la ley de justicia y paz. Otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega. Con los comandantes se va la verdad sobre sus crímenes. El país tiene que conocer toda la verdad para poder salir de eso. Y toda la verdad supone quiénes financiaron el paramilitarismo, quiénes desde la fuerza pública fueron sus cómplices. Fidel, Carlos y Vicente Castaño caen víctimas de la guerra que promovieron con tanta convicción. El deseo de venganza que cultivaron contra los asesinos de su padre los llevó a excederse en crueldad y sevicia. La droga que los hizo poderosos se encargó también de acabarlos. Cuando un hermano mata a otro hermano, es poca la esperanza que se puede tener. La historia de los hermanos Castaño es un espejo aterrador de la historia de Colombia.